Gracias por venir. Quiero agradecer a Editorial Tauros y a la Fundación Rafael del Pino por haber contado conmigo para servir de moderador del diálogo entre el profesor Eliot y Pepe Álvarez Junco. Creo que el tema concreto que nos convoca, que es el libro Catalanes y Escoceses que ha escrito el profesor Eliot, toca un tema tan cargado emocionalmente y tan cargado políticamente que prácticamente todo empuja a hacer consideraciones inmediatas sobre el presente. Pero, sin embargo, se trata de un libro de historia y creo que sería particularmente interesante poder adoptar esa visión de largo aliento, de largo foco, para hablar precisamente de este problema o de la historia de estas naciones, de sus complejidades, de sus desafíos, de sus retos. Una historia comparada permite ver que las cosas, que los problemas se comparten, se viven de distintas maneras, hay soluciones distintas en distintas circunstancias y eso permite asistir a todos los matices. No quisiera ser el que más hable, porque no tengo nada que decir, nada más que hacer un poco de semáforo, dándoles la palabra a uno y otro. Profesor, podríamos empezar con una pregunta muy general y muy amplia, si quiere, pero ¿cómo se te ocurre? Me ha pedido que lo tutee, me va a costar un poco. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer en este momento este libro? ¿Qué pretendías? ¿Qué intereses te han movido? Pues, efectivamente, fue una cuestión en parte personal y al mismo tiempo reflejaba la preocupación de un historiador por lo que estaba pasando en su entorno. De hecho, terminé un libro semi-autobiográfico haciendo la historia en el año 2012 y en ese momento estaba buscando otro tema para mi próximo libro. Y no quería reciclarme. Es una gran tentación escribir lo ya escrito de una nueva forma. Y por eso, buscando otro tema, fue un momento simultáneo del movimiento independentista en Escocia y en Cataluña. Y me interesé mucho y me chocó esta simultaneidad de los dos movimientos separatistas. Y me vino a la mente la idea, como ya había muchos comentarios por parte de expertos en las ciencias sociales, la política, expertos políticos, etcétera, politólogos, y estaba pensando que tal vez hacía falta un historiador quien sería capaz de dar una larga perspectiva sobre estos acontecimientos. Y así empecé a investigar la historia de Escocia, de la cual sabía muy poca cosa, porque los ingleses generalmente no estudian mucho la historia de Escocia, a pesar de su gran interés. Y al mismo tiempo, como tenía ya una base en la historia de Cataluña, por lo menos hasta el siglo XVIII, gracias a mis investigaciones en Barcelona, en los archivos de Barcelona, en la Corona de Aragón, por los años 50, cuando pasé casi 2 años en Cataluña, y pensaba que con esa base y estudiando en cuanto podía la historiografía escocesa, tal vez podría decir algo de interés tanto sobre las similitudes como sobre las diferencias entre las trayectorias históricas
de estas dos autoproclamadas naciones sin Estado. Y así empecé hace unos 4 o 5 años. Fue un gran reto, siempre es un gran reto, en primer lugar, sintetizar largos siglos de historia. En segundo lugar, hacer una comparación entre dos sociedades con muchas diferencias entre sí, pero también es lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, un historiador que se dedica a la historia comparada, lo que había hecho ya en mi estudio de Richelieu y Olivares como dos estadistas contemporáneas, y después, más tarde, en mi comparación de la América española y británica durante 3 o 4 siglos. Y el gran reto, la tentación, es siempre buscar las similitudes, las semblanzas entre dos o más sociedades, por la tentación de dar coherencia al conjunto. Y para mí es tan importante identificar las diferencias como las similitudes. Y así, buscando tanto los momentos de divergencia entre los dos como los momentos de convergencia, creo que identificando estos momentos claves y intentar insistir especialmente en las etapas claves para estas dos trayectorias, tal vez identificándolos, podría hasta cierto punto intentar explicar por qué las diferencias en un momento y las semblanzas en otro momento. Pepe, tú has seguido muy de cerca la obra de John Eliot. De pronto sabes que hay un libro que es Catalanes y Escoceses. Es decir, ¿qué expectativas te produce? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué podemos sacar en principio de esa posible comparación entre dos, como ha dicho el profesor, sociedades y mundos tan distintos? Bueno, déjame en primer lugar agradecer estar aquí porque es para mí un privilegio auténtico estar presentando la obra de John Eliot. Así que agradezco al propio John que sugirió mi nombre y, por supuesto, a la editorial y a la Fundación Rafael del Pino. A mí el libro me suscitó muchas expectativas y me ha gustado muchísimo leerlo. Es un libro, por supuesto, impresionante por la cantidad de datos, por la sabiduría y por la capacidad de síntesis que tiene el profesor Eliot. Pero lo más interesante es que es un libro comparativo. Los historiadores, a diferencia de los científicos de ciencias duras, no podemos hacer lo principal que hacen los científicos para corroborar sus teorías, que es experimentar. Nosotros no podemos experimentar. Si yo sostengo que la Revolución Francesa se debió a la subida de los precios del pan, como dice en cierto modo Labrousse, pues yo digo, vamos a repetir la Revolución Francesa sin los precios del pan, a ver si funciona. No podemos experimentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comparar cosas comparables, claro, ¿no? Y John Eliot, en efecto, lo ha hecho ya antes entre el Imperio Británico, y con muy buenos resultados, entre el Imperio Británico y el Imperio Español, entre Richelieu y Olivares, y ahora entre escoceses y catalanes. ¿De qué sirve la comparación? Lo primero para lo que sirve la comparación es para tranquilizarnos. Es como una terapia de grupo. No somos únicos. A otros también les pasa. Y eso es muy tranquilizador. Segundo, sirve para encontrar similitudes y diferencias. Es decir, para perseguir eso que los historiadores quisiéramos perseguir y que es imposible, porque no somos ciencia dura, que son causas. ¿Por qué ocurrió esto? Nosotros no podemos decir por qué ocurrió esto. Francamente es imposible. Pero sí podemos poner la situación en un contexto y comparar y darnos cuenta que si falta tal elemento, el proceso a lo mejor no ocurre. Cataluña y Escocia. Cataluña no solo puede ser comparada con Escocia, puede ser comparada con el Quebec,
Evidentemente, con los belgas, neerlandeses, puede ser comparada con tantos otros casos. Pues podría ser comparada con Polonia, podría ser con Eslovenia, yo qué sé, tantos otros casos. Pero para nosotros nos interesaría mucho compararlo con otros casos españoles. Observen, por ejemplo, Galicia. Ahí tienen un territorio geográficamente muy bien delimitado, una lengua hablada por la mayoría de la población, incluso unos agravios históricos que podrían ser explotados por el nacionalismo. Ha sido una región más pobre, se podría decir sometida o subyugada, si nos ponemos a hacer demagogia, y podríamos atribuirlo al colonialismo o al centralismo madrileño. ¿Por qué en Galicia, con tantas circunstancias favorables para un nacionalismo fuerte, por qué no ha habido nunca un nacionalismo tan fuerte como el catalán o el vasco? Y ahí se nos ocurren explicaciones. Ahí empiezan las explicaciones. Pues a lo mejor porque no hay una capital, sino que hay una red de ciudades, y una capital donde se reúnen las élites es importante. A lo mejor porque los descontentos tienen una salida, que es la emigración, con lo cual no organizan movimientos. Yo qué sé, ahí se nos ocurren explicaciones. Comparando, se le ocurren a uno explicaciones. Estupendo. El libro está dividido en 6 partes. A mí me gustaría, es muy ambicioso tal vez, pero quizás hacer un poco de ráfagas y entrar en determinados momentos que nos permitan decir, esto ocurría así y esto ocurría así y estas eran las semejanzas y estas las diferencias. Empieza el libro cuando se casan Isabel y Fernando, sí. Y digamos la corona de Aragón se une a la corona de Castilla y digamos empieza puede haber un pequeño primer esbozo de problema, y también con la unión del Reino de Escocia con el Reino de Inglaterra. Si volvemos a ese origen, John, ¿qué elementos son esenciales ahí o qué es lo que hay que tener en cuenta para esos porqués que estamos buscando? Pues, en primer lugar, creo que tendríamos que pensar en algo antes de 1469, el momento del casamiento de Fernando e Isabel. Es que Cataluña nunca fue independiente. Empezó, como todos sabemos, como el condado de Barcelona. Después formó parte como un principado de un estado más grande, en primer lugar de Aragón, y después con Valencia y con Mallorca, y después con todo un imperio mediterráneo en la segunda mitad de la Edad Media. Así nunca fue independiente. En cambio, Escocia, desde hace muchísimo tiempo, ha sido independiente. Y los ingleses, nosotros, intentamos conquistar Escocia a fines del siglo XIII, después de empezar la conquista de Irlanda, de incorporar el país de Gales dentro de la monarquía inglesa, pero fracasaron los ejércitos ingleses a principios del siglo XIV. Así conservaron su independencia los escoceses y siguió siendo reino independiente desde aquel entonces. Mientras que las otras partes de Gran Bretaña, como las otras partes de España, formaban parte de lo que los historiadores ahora llaman las monarquías compuestas. Y las monarquías compuestas son estados o monarquías que han incorporado o por conquista o de una manera más normal por uniones dinásticas o incluso por la extinción de la casa reinante. Y así, cuando entraron y se incorporaron en estos estados compuestos, por lo general conservaron sus leyes, sus privilegios,
sus instituciones. Es lo que pasó con Cataluña, con toda la Corona de Aragón. Después, gracias a las capitulaciones matrimoniales entre Fernando e Isabel, y conservaron esas libertades o constituciones, como se llamaban en Cataluña, hasta principios del siglo XVIII. Así, en realidad, un Estado compuesto es un Estado en el cual se acepta o tácitamente o abiertamente la pluralidad del Estado, se acepta la diversidad de las distintas regiones y pueblos que forman parte del Estado, y todo dependía de un diálogo permanente entre las élites del Estado, de las distintas regiones y pueblos reinos del Estado y el gobierno central. Así tenemos, por ejemplo, en España, un diálogo permanente entre las élites de la Corona de Aragón por vía del Consejo de Aragón, que estaba arraigada en la corte, en Madrid, un diálogo constante con muchas concesiones por todas partes, y más o menos funcionaba bien. Había momentos de grande tensión, especialmente, por ejemplo, en Cataluña en 1640, con la Guerra de los Segors, el gran movimiento de rebelión contra la política del conde duque de Olivares, que quería movilizar a los recursos de Cataluña, especialmente siendo el baluarte de España, contra Francia en su gran guerra con Francia. Ahora, lo que pasaba en Escocia es un poco distinto, en el sentido de que la extinción de la dinastía viene con la muerte en 1603 de la reina Isabel I de Inglaterra. Y contra todas las expectativas, ascendió al trono de lo que se llamaría desde aquel entonces la Gran Bretaña, Jacobo VI de Escocia, como Jacobo I de Inglaterra. Así ha sido una unión dinástica, igual que la unión dinástica de la Corona de Aragón y Castilla un siglo antes. Y igualmente conservaba todas sus instituciones. Escocia, había tensiones ahí mucho más por razones religiosas que fiscales, porque el rey Carlos I quería imponer la liturgia anglicana en una iglesia escocesa que tenía el sistema presbiteriano de gobierno. Y así hubo un choque un año antes de la rebelión de los catalanes, en el año 39, y efectivamente una guerra civil en Inglaterra en la cual participaron los escoceses. Pero en el año 52 se rindió Barcelona y regresó a lealtad a Felipe IV de España, conservando todavía sus privilegios. Se regresó al statu quo antes. Pasó lo mismo en Escocia en 1660, con la extinción del Commonwealth británico, después de la muerte de Oliver Cromwell, y igualmente Escocia quedó con su situación anterior hasta 1600 en punto. En ese momento hubo dos problemas de sucesión contemporáneos. La guerra de sucesión de España, gracias a la muerte de Carlos II, con esta guerra civil entre los españoles y entre los catalanes, sobre si aceptar los Borbones, el duque de Anjou, como nieto de Luis XIV de Francia,
o el archiduque Carlos de Austria en Habsburgo. Y como todos sabemos, en 1614, después de un gran sitio, se rindió Barcelona. Ahora bien, es un poco distinto lo que pasa en Escocia en ese momento. El año mismo de la batalla de Almanza, que es un augurio de la victoria de los Borbones, el reino independiente de Escocia llega a un acuerdo con el reino de Inglaterra. Y había presiones por las dos partes. Había muerto el heredero de la reina Ana de Inglaterra, heredero protestante. Había gran miedo del regreso de los estuarios que estaban viviendo en Francia en exilio, con la ayuda de Francia, de reimponer los estuarios católicos en Gran Bretaña. Así hubo mucho interés en Inglaterra a conservar la sucesión protestante. Al mismo tiempo, los escoceses también, o la élite escocesa por lo menos, tenía mucho interés precisamente en llegar a un acuerdo con Inglaterra, en parte porque Escocia estaba en bancarrota en este momento. Habían hecho un intento fracasado de colonizar una parte de Darién, del istmo de Panamá, territorio español, por los años 90 del siglo XVII. Perdieron todo su dinero, las inversiones, toda la élite escocesa. Y lo que más interesaba a los escoceses en ese momento fue entrar tanto en las colonias de ultramar de Inglaterra como en el comercio inglés, que hasta ese punto estaba prohibido. Y así se llegó en 1607 a un acuerdo entre un reino independiente de Escocia, siendo la reina Ana todavía reina de Escocia, y con Inglaterra, donde la reina Ana fue reina también de Inglaterra. Así un tratado que parece un poco absurdo entre la misma persona siendo dos reinas al mismo tiempo. Y gracias a este acuerdo, los escoceses abandonaron su parlamento en Edimburgo, se les dio escaños en el Parlamento de Westminster, que empezó a ser el Parlamento de Gran Bretaña o del Reino Unido, y Escocia conservó su sistema de gobierno religioso y sus leyes e instituciones. Y se incorporó efectivamente en una gran novedad en la Europa de este momento, un Estado compuesto parlamentario. Mientras que en España, después de la rendición de Breda, se impuso sobre Cataluña, como ya se había hecho en la Corona de Aragón unos años antes, la nueva planta, creando una España teóricamente unida, centralizada, gobernada más o menos por un rey autoritario, y así, en ese momento vemos una divergencia muy importante que domina los próximos 3 siglos tanto de Cataluña como de Escocia. Pepe, estamos hablando de una época remota, estamos hablando de un momento donde se van a bifurcar profundamente las trayectorias, digamos, de Gran Bretaña y de España, un imperio mucho más potente y otro que está en decadencia. Eso va a condicionar mucho. Pero recogiendo un poco lo que acaba de decir el profesor Elliot, de aquellas cosas que pasaron entonces, ¿cómo se utilizan ahora o cómo se están recordando? Si es que se recuerdan ahora o es posterior cuando se pone en marcha los elementos mitológicos de una nación.
Sí, no se puede hablar de recuerdo, hay que hablar de invención o construcción, Sí. en relación con aquellos hechos. En primer lugar, pues la primera unión entre Castilla y Aragón se recuerda como si fuera una ocupación del Reino de Aragón por Castilla. Es más bien lo contrario. El trono que está vacante, es decir, que hay dos mujeres, elemento más débil en política en ese momento, dos mujeres que son candidatas al trono, es Castilla. Igual que el trono que ha quedado vacante es Inglaterra. Los reinos más potentes, más poblados, más ricos, que son Inglaterra y Castilla, son los que han quedado con el trono vacante. Y es el rey de Escocia, en el caso británico, y el príncipe de Aragón, que se ha casado con una de esas dos mujeres candidatas al trono, son ellos los que ocupan. Y, por tanto, podría decirse que es más bien una toma de Castilla por Aragón. Bien, es verdad que enseguida se nota que el reino más potente se acaba imponiendo. Es decir, que la monarquía compuesta, conjunta, se castellaniza, igual que la monarquía británica se angliciza, si pudiéramos utilizar ese término, ¿no? Es cierto. Ahora, ¿cómo se recuerda eso? Entonces, pues se recuerda mal. Pero, sobre todo, ¿cómo se recuerda la segunda unión? El momento clave de 1714, que da lugar a la Diada, del 11 de septiembre. Se recuerda como una derrota que lleva a la sumisión de Cataluña y que lleva a un periodo de decadencia, al inicio de la decadencia. Y es todo lo contrario. El siglo XVIII es un siglo de integración de relativamente pocos problemas políticos y de mucha prosperidad. Es el momento en que Cataluña despega económicamente, se inicia la industria textil y se integra en el mercado español, por un lado, peninsular, y por otro lado, sobre todo, en el mercado americano, con mucho éxito, y es cuando empieza a despegar respecto al resto de España. Es decir, que se tergiversa completamente. Se tergiversa hasta el punto, completamente anecdótico, pero en fin, gracioso, que Rafael de Casanova, a quien se homenajea todos los años el 11 de septiembre como un mártir que poco menos que murió. Si le pregunta a un catalán normal qué ocurrió con Rafael de Casanova, le dirá murió en la defensa de Barcelona. Rafael de Casanova sobrevivió, era notario, vivió 30 años más y vivió muy bien. Es decir, es un caso de héroe mártir bastante curioso, porque llevó una vida bastante confortable después de ser un mártir, ¿no? Sí. Y efectivamente, si puedo añadir algo, es que en Escocia había efectivamente dos sociedades, los Highlands y los Lowlands. Claro. Los Highlands hablaban gaélico y fueron partidarios de los estuarios en exilio. Y hubo dos rebeliones en el año 15 del siglo XVIII y en el año 45, con una represión muy dura, mucho más dura que la represión que vino a Cataluña después de 1614. Y se intentó extirpar tanto el idioma como esta sociedad de los clanes, porque incluso la gente de Edimburgo, de los Lowlands, pensaban que fueron gente bárbara y que hablaban un idioma bárbaro. Y por eso hubo toda una campaña que había empezado ya por los años 1600 para extirpar el idioma. Y eso va a ser una diferencia importantísima entre estas dos naciones. Los escoceses hablaron por lo general escocés o un tipo de inglés muy cercano al inglés, o más tarde el inglés. Mientras que se continuaba hablando el catalán en las capas sociales inferiores durante los siglos XVIII y XIX, y como veremos más tarde, sin duda, se empezó a recuperar el catalán en primer lugar como idioma literario, pero más tarde como idioma hablado entre las capas superiores también de la sociedad catalana en la segunda mitad del siglo XIX. Y vino a ser así el idioma
como el punto de referencia para el nacionalismo catalán desde 1880-90 por ahí en adelante. Mientras que la cuestión del idioma no tiene auténtica importancia en las relaciones entre Escocia e Inglaterra. Mientras que en el país de Gales todavía se habla, es un idioma vivo, el idioma de los galeses, pero hay poco nacionalismo. Es que todo es muy irónico. Nunca se puede predicar lo que va a pasar. Pero es fundamental esta conservación y exaltación del idioma para protegerse contra lo que se veía como una sociedad castellana que siempre estaba intentando cambiar los catalanes en víctimas. Y este sentido de victimismo perdura durante 2 o 3 siglos. Se nota también en Escocia, pero no del grado que se encuentra en España. Hay momentos, hay una famosa editorial en el Times de Londres de 1850 y pico, diciendo que Escocia es una nación en búsqueda permanente de un agravio. Pero, de hecho, aunque sí que existían agravios, como siempre en tales relaciones, fue un país efectivamente con un alto grado de autogobierno en los siglos XVIII, XIX y XX igualmente. Muy distinto de lo que pasaba aquí, con esos intentos de vez en cuando y muchas veces de control desde Madrid de la sociedad catalana por razones que podemos averiguar e investigar. Pero la otra cosa que sería deseable comentar es el impacto del imperio en el siglo XVIII-XIX, que los escoceses entraron en el imperio británico desde el principio, desde la unión de 1607 en adelante. Fue siempre una nación de inmigrantes, Escocia, al este de Europa en el siglo XVI, XVII, y después con la creación de la colonización británica de ultramar. En todas partes del mundo se encuentran escoceses en el siglo XVIII, XIX, como soldados, como mercaderes, como burócratas, como misioneros, y efectivamente, junto con nosotros los ingleses, fueron los pioneros, los constructores del imperio británico, que fue un auténtico imperio de todas las naciones de Inglaterra. Mientras que los catalanes, aunque entraban hasta cierto punto clandestinamente en el comercio de Indias, después más legalmente, pero vino la pérdida de gran parte de las Indias del imperio español en América durante las guerras napoleónicas, que es otra diferencia muy importante con la ocupación de España por Napoleón y los franceses. Quedaron las 3 colonias de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Entraron ahí los industriales y los comerciantes catalanes y pusieron ahí muchas inversiones, pero ya en el año 1898, con la pérdida de la guerra con los Estados Unidos, se perdió todo. Y ese fue un momento traumático, como ya sabes mejor que yo, de lo que pasó en ese momento. Y después vino el momento de introspección universal por toda España, intentos de regeneración de España, en parte especialmente por los catalanes. Y tú hablarás seguramente con mucho más conocimiento del tema que yo. No, por supuesto. No, está claro que
los pretextos, como tú has dicho, son intercambiables, que pueden ir cambiando, ¿no? En el caso catalán es indiscutiblemente la lengua. El dato fundamental, étnico fundamental, es la lengua. Aunque se le puedan añadir algunas cosas, como en los últimos 10 años el agravio económico, el España ens roba, y cosas así. En el caso escocés, como explicas tú en el libro, es la religión, muchas veces, más que la lengua. Es el presbiterianismo frente al anglicanismo. Sí. En el caso vasco, que lo funda y lo crea, prácticamente lo inventa el nacionalismo, una persona que es Sabino Arana, que no hablaba euskera, naturalmente la lengua para él no tenía importancia. La religión era más católico que nadie, pero también el españolismo de ese momento era muy católico. Entonces, ¿a qué podía recurrir? Recurre a la raza. Y ahí es la raza, que es además el gran término y la gran idea del momento. O sea que los pretextos pueden ser intercambiables y pueden ir variando además según los momentos. Ahora mismo el vasquismo, chale más fuerte, ya está más vinculado a la lengua de lo que lo estaba en tiempos de Sabino Arana. Pepe, Perdón, pero lo que es muy importante es lo del imperio, si me permites. Sí. Lo del imperio quiero subrayarlo porque lo ha dicho muy bien John, pero creo que tiene que quedar muy claro. Tener un imperio, el imperio más grande del mundo, pertenecer a la primera potencia del mundo en el siglo XIX, es una fuente de orgullo. No había escocés que fuera a la India y que pusiera pegas si alguien se equivocaba y le llamaba inglés, no tenía problemas en ese punto. Mientras que pertenecer al país, a la potencia europea que ha perdido su imperio, casi todo a comienzos del siglo XIX y lo poco que le quedaba a finales del XIX, pues es lo que hace que te dices, no, yo lo que quiero es bajarme de este barco. Sí, en ese sentido, digamos, uno de los temas ha sido esa cierta debilidad del nacionalismo español que está sometido a todos estos traumas terribles y, sin embargo, en un momento dado una afirmación del nacionalismo catalán, ¿no? Eso, de alguna forma, también ha influido estamos ya en 1898 y ya vamos a entrar al siglo XX, ¿no? ¿Cómo entramos en el siglo XX con este conflicto? ¿Cómo están los escoceses? ¿Cómo están los catalanes? ¿Qué van a pasar en esos primeros años? Bueno, hay que dar un paso atrás, en el sentido de que cambia mucho con el movimiento romántico de principios del siglo XIX, porque se descubre en ese momento por los historiadores, los filólogos, los poetas, la nación como algo orgánico, una construcción orgánica que se ha hecho a base de la convivencia durante muchas generaciones, la memoria colectiva, los éxitos y los fracasos. Eso crea el sentido, la idea de una nación como algo orgánica. Ahora bien, cuando llegamos a fines del siglo XIX, con el crecimiento de un sentido en ciertas partes del nacionalismo catalán, del pasado y de su visión de cómo estaban las cosas, Prat de la Riba va a decir que Cataluña es una auténtica nación. España no es más que una construcción artificial, un Estado. Y hace esa diferenciación entre la nación como órgano y el Estado español como una cosa totalmente artificial. Ahora, hay que pensar también que no es el concepto de la gran parte ni de los catalanes ni de los otros. Existía y todavía existe lo que el historiador catalán Josep María Fradera ha denominado el doble patriotismo. Uno puede tener muchas lealtades, 2 lealtades o más, dependiendo del momento de la coyuntura. Y en gran parte, tanto los catalanes como los vascos, como los escoceses, tenían, y muchas de ellas todavía tienen, este
doble patriotismo, múltiples lealtades, todos tenemos múltiples lealtades en el fondo, y depende del momento quién es el enemigo, por qué se le ve como enemigo o como amigo. Y en momentos de coherencia, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, guerra en la cual España fue neutral y aprovechaba mucho del conflicto europeo, los escoceses estaban en las trincheras de Flandes al lado de los soldados ingleses y de las otras partes del Reino Unido. Eso daba una nueva solidaridad y coherencia en ese momento, en el cual, gracias en parte de no haber luchado en la guerra civil, en la guerra mundial en ese momento, y por otras razones de que hablaremos, de los acontecimientos políticos en la España de fines del 19 y principios del 20, las cosas van por otro camino. Pepe, sí, la primera guerra mundial fue crucial. La Primera Guerra Mundial fue el final del proceso nacionalizador en Europa. Y no hay más que pasearse por Francia, por Italia y ver la enorme cantidad de lápidas, de monumentos a los caídos y lo que significó la Primera Guerra Mundial. Haber estado ausentes de la Primera Guerra Mundial fue muy importante en el caso español, sí, desde luego. Sobre el tema del romanticismo, esto es muy importante. El romanticismo, una fuente de tantos errores en todos los terrenos. El romanticismo es el que crea la idea, ese sujeto abstracto que llamamos la nación o el pueblo, y que sustituye a lo que antiguamente había sido una cosa muy concreta, que eran las dinastías, los reyes. Antes las lealtades grupales estaban alrededor de un rey, y los reyes, como hemos visto en el caso tanto escocés como catalán, el español y aragonés, pues las sucesiones dinásticas fueron muy importantes para estos procesos. Pero a partir de finales del 18, principios del 19 y sobre todo mediados del 19, pues ya la nación. Se habla además de modernizar los sistemas políticos, de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, de establecer el gobierno del pueblo. Pero para establecer el gobierno del pueblo habrá que definir cuál es el pueblo. Y eso no está claro. ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué es lo democrático? ¿Que el futuro de Cataluña lo decida el pueblo catalán? En teoría sí. O que el futuro de Cataluña lo decida el pueblo español, puesto que Cataluña es una parte de España. Ni cómo se le va a arrebatar una parte sin consultar. Ambas cosas se pueden definir, porque es que ambas se refieren a un demos que da por supuesto, que el nacionalista que nos esté hablando de un lado o de otro lo da por supuesto, que eso existe. Y ese es el problema. Mientras que los románticos creyeron que no, que el pueblo era evidente, era una realidad que estaba ahí, inconfundible, por sus rasgos étnicos e incluso por su comunidad espiritual, porque cada pueblo tiene un alma, el Volksgeist, un alma que es la fuente de todas las creaciones culturales de ese pueblo. Imagínense qué error, ver el pueblo en términos orgánicos y además atribuirle un alma. Y entonces ahí pues empiezan todo tipo de disputas, porque lógicamente ¿cómo se define ese pueblo, ese colectivo? Sí, en la construcción, digamos, de esos imaginarios que arman una nación, siempre se acude como a grandes esencias. Somos así por esto, por esto, por esto. Entrando ya un poco en nuestros días, cuando Escocia mira hacia atrás y cuando Cataluña mira hacia atrás, ¿qué esencias ven? ¿Qué es lo que dicen de sí mismas que las hace estrictamente distintas de los otros y que por tanto necesitan ese Estado que están reclamando y por el que procuran separarse? Bueno, piensan, por ejemplo, los escoceses en la religión, o pensaban, porque ha perdido mucha importancia la iglesia escocesa en los últimos 20, 30 años. Y eso en sí ya ha creado un vacío político y ideológico en el cual se ha entrado el nacionalismo. Y
Bueno, eso es una razón entre muchos. Se ha exaltado la historia de los clanes, se ha tomado la falda y como escocesa como símbolo, como faltaba el símbolo del idioma, y se ha inventado casi una Escocia medieval, inventado por Sir Walter Scott, que se leía en todas partes, este tipo de medievalismo bastante artificial en el fondo, pero que daba una visión tanto de Cataluña como de Escocia, de haber tenido sus grandes días durante la época medieval. Eso, por ejemplo, la conquista del imperio mediterráneo. Los catalanes han insistido especialmente en su importancia y fueron muy dinámicos en ese momento, es verdad. Pero no conquistaron por sí solos todo el imperio aragonés del Mediterráneo. También los escoceses han insistido mucho en la igualdad social, pero en realidad ha sido una sociedad tan jerárquica como la inglesa, hasta fines del siglo XX casi. Estos grandes terratenientes escoceses con enormes tierras que, bueno, fueron a las public schools ingleses, se casaron con inglesas y así estas diferencias son muy importantes, pero se ha insistido mucho en la igualdad social que se encuentra en Escocia y no en Inglaterra, y no es verdad. Hay mucha manipulación en todas estas narrativas nacionales, y eso hasta cierto punto es comprensible, porque cada sociedad necesita de sus mitos para darle coherencia y solidaridad. Pero el gran reto para los historiadores, y muchas veces fallamos en esto, es cuestionar precisamente la narrativa que se ha impuesto en cualquier momento. Y precisamente es lo que hacía mi gran maestro, Jaume Vicens Vives, en su carrera demasiado breve como catedrático en Barcelona, cuando estaba intentando desmitificar la historiografía nacionalista del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Cataluña. Y fue una gran lucha por él y sus discípulos. Yo hasta cierto punto contribuí con mi libro sobre la rebelión de 1640, pero después han cambiado las cosas. Vicens mismo también, de vez en cuando, especialmente en los últimos años, sucumbía a la tentación del esencialismo contra el cual estaba luchando durante tanto tiempo en sus noticias de Cataluña, por ejemplo, eso de seny y rauxa. Bueno, toda sociedad tiene sus momentos de seny y sus momentos de rauxa, y no es nada especial, excepcional para Cataluña. Es este tipo de excepcionalismo que intenta la historia comparada derrimar y derrocar. Sí, la idea es, en definitiva, sea la lengua, sea la religión, sea la raza, al final en lo que termina concretándose todo, esa esencia que tú nos preguntabas, es la forma de ser. Hay una forma de ser colectiva, hay un carácter nacional. Este es uno de los mayores errores en que puede caer un ser humano y en los que más fácilmente cae, porque todos sabemos muy poco de las demás sociedades. Entonces nos conformamos para describirlas con una cosa. Es que los japoneses son todos así, muy trabajadores y te quedas tan tranquilo. Sobre el Japón habrás pensado durante 7 segundos a lo largo de tu vida, pero ya con agarrarte a un estereotipo ya te tranquilizas suficientemente. Esos estereotipos son muy peligrosos, porque todo lo que se diga sobre las sociedades en general es aplicable a las demás, ¿no?
Y eso, la forma de ser catalana, que sabemos que consiste en esto de honrados, trabajadores, pragmáticos. Vicens Vives, en esta última etapa, que era más cercano al nacionalismo, hablaba de la mentalidad productora, esencialmente productora del catalán, frente a la mentalidad consumidora del castellano, naturalmente. Pues ya estaba cayendo en los estereotipos de este, en fin. Sobre esto de la idealización del catalán, del imperio catalán medieval, déjame añadir una cosa simplemente. Qué contradictorio es y qué curioso es, qué rara es la historia intelectual humana, que en la zona más desarrollada, más industrial, más moderna de España, que es Barcelona, no Cataluña, sino Barcelona, la Gran Barcelona, ahí se desarrolle una idealización del mundo medieval. En los años 1830, 40, 50... 60. ¿Por qué? Josep María Fradera diría para ocultar las tensiones de clase que se estaban produciendo y tal. Otros dirían pues para quitarse de encima la opresión centralista castellana. No, ninguna de esas respuestas le satisface a uno. Es una de esas cosas curiosas. De repente hay que apoyarse en un pasado inmemorial. ¿Por qué? Yo qué sé, porque tiene uno inseguridad, se siente débil para lo que quiere reclamar, y entonces tiene que... No, y no estoy reclamando nada nuevo, en realidad estoy reclamando lo del siglo XIII, que siempre lo tuvimos, y lo del siglo XIII te lo estás inventando, claro. Sí. Pero es una forma... Exacto. La transformación industrial de Cataluña en las décadas 1840, 50, 60, por ahí, daba lugar a un sentido de inseguridad, como dices. Claro. Es una forma de autoprotección. Sí. Buscar en el pasado las certezas que en ese momento no se encuentran. Sí. Y cuando uno piensa también en las desórdenes sociales, las huelgas, los asesinatos, el terrorismo de fines del 19, 20, hay nuevos fenómenos aquí de instabilidad social que se unen con los problemas políticos de ese momento, que efectivamente crean una creciente crisis entre 1900 y 1923, para la cual se impone la dictadura de Primo de Rivera y después lo que sigue, efectivamente. Sí. Dictadura de Primo de Rivera, que entre paréntesis estuvo apoyada por el empresariado catalán y por las fuerzas más conservadoras de la sociedad, aunque luego, claro, se presente como una opresión más contra Cataluña. Pero... Sí, hay una cosa que no ha salido todavía y sí me gustaría preguntaros, es el papel de las élites. Todo el rato estamos hablando de catalanes y de escoceses y, sin embargo, ahora mismo cuando has hablado de esa sensación de inseguridad en parte de unas élites que estaban gobernando una transformación industrial muy potente y que de repente les podían salir por ahí ranas los obreros y demás. Entonces, ¿qué papel juegan las élites tanto en Escocia como en Cataluña con la construcción, digamos, de los imaginarios nacionalistas? Bueno, hay que pensar en la otra Cataluña, la Cataluña del carlismo, por ejemplo, que no se habla del carlismo, efectivamente, en la historiografía catalana ultranacionalista de hoy, porque quieren presentar su historia como historia de progreso de la nación. Pero el carlismo tenía una fuerza enorme en esa sociedad. Este tipo de conservadurismo religioso, político, y eso influye mucho. Así, la élite quiere escaparse de eso, pero tiene que buscar ayuda en Madrid, en parte por la cuestión del proteccionismo, las tarifas, etc. En parte por no quedar solos ellos. Así, hacía falta ese diálogo constante con Madrid. Pero los catalanes, por lo general, no entraron en el gobierno central. Es una diferencia enorme con Escocia. Entre mediados del siglo XIX y los años 1930, hay 6 primeros ministros escoceses,
en Londres. Últimamente hemos tenido a Douglas Hume, a Tony Blair y a Gordon Brown, también escoceses. Pero en general, si uno busca aparte del general Prim, dos presidentes de la Primera República Española. A partir del 74, 1874, hasta el final del ciclo revolucionario del sexenio, 68-74, las élites catalanas están claramente comprometidas con el proyecto de modernización, de democratización y de nacionalización del Estado español. Nacionalización en términos españoles, sin duda ninguna. La patria es Cataluña, la nación es España, no cabe duda. Es el doble patriotismo que estudia Fradera. Y la Primera República es clarísimo. Había ministros, hay presidentes de la República, como Pi, como Figueras, el ministro de Hacienda, Figuerola, en fin, en el periodo inmediatamente anterior. A partir del 74, prácticamente desaparecen. De 1874 hasta hoy no ha habido ningún presidente del gobierno catalán, ministros pues muy pocos. Las élites catalanas están ya volcadas en otra tarea, que es la construcción de su propio proyecto político. Y yo creo que podemos ir ya aterrizando ya en este momento quizá del presente, y supongo que también el público tiene interés en conocer ya qué nos está pasando, digamos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Hubo unas temporadas donde, digamos, los nacionalismos perdieron pie porque había una especie de vocación de construcción de entidades supranacionales y parecía que la cosa había bajado, y sin embargo en los últimos años, cuando se produce paradójicamente la globalización, hay como una especie de regreso a lo más próximo, ¿no? En este caso a la nación, o las fidelidades más cercanas, ¿no? Y esto está produciendo graves distorsiones, ¿no? Bueno, ¿qué nos decís del presente, de este presente tan inquietante en el que estamos ahora? Y bueno, es una manera quizá de cerrar, ¿no?, un poco este encuentro. Bueno, es una cuestión complicadísima, pero hay que pensar, hay varias razones. En primer lugar, pondría la cuestión de la globalización, que ningún Estado ahora es soberano o independiente. Todos somos interconectados de una manera u otra. Pero el impacto de la globalización ha sido extender las distancias entre los que gobiernan, si son las cooperaciones internacionales, las organizaciones internacionales, Bruselas, y en ese momento las partes más pequeñas de todos estos estados nominalmente soberanos están intentando salvarse en un momento en el cual no saben lo que está pasando. También hay otras razones posibles. Por ejemplo, la fosilización, tanto en este país como en Gran Bretaña, de los antiguos partidos políticos. Mucha corrupción, especialmente en muchas partes, no en todas. También fue catastrófico desde el punto de vista político y social el colapso financiero y económico de 2008, que sigue teniendo este impacto enorme en todo el mundo. Y precisamente por causa de esto, la gente no sabe dónde buscar. Ha creado un vacío en muchas partes, vacío político, vacío social, un sentido de la creciente riqueza de las clases superiores, de la creciente pobreza de las capas sociales inferiores. Y eso ha producido, y se entiende perfectamente, un sentido tenemos que tener de nuevo propio control sobre nuestras propias vidas,
Take Back Control, que fue el lema en el Brexit, también en Escocia. Take Back Control ha sido un lema muy importante, muy llamativo, y mucha gente ha pensado que todavía quedaba posible recuperar el control sobre sus propias vidas. Y hay que reconocer esto. También hay que reconocer que en momentos de colapso económico especialmente, eso crea espacio para los demagogos, los oportunistas, los políticos oportunistas, para lanzar su propio mensaje, un mensaje populista, probablemente de la derecha, pero no necesariamente, y así llenar el vacío que se ha creado por tantas razones en estos últimos 30 años, efectivamente. Sí, esa fase que hemos hablado antes del romanticismo, nacionalismo del siglo XIX acabó llevando al clima de competencia, de carrera armamentística, de disputa por los imperios de finales del siglo XIX en Europa y comienzos del XX, y eso lleva a la Primera Guerra Mundial. Es una catástrofe y comienza la decadencia europea, que era la zona más rica y más poblada del mundo, y indiscutiblemente la dirigente cultural del mundo antes de 1914, y ahí comienza su decadencia. Se intenta resolver a base de estados-nación. El presidente Wilson viene con la errónea idea de que el problema que hay en Europa es que hay muchos imperios supranacionales y lo que hay que hacer es darles una nación para los rumanos, otra para los húngaros, otra para los checos y eslovacos, etcétera, etcétera. Y eso originó otra innumerable cantidad de problemas, otra vez minorías oprimidas, en fin, disputas terroríficas, movimientos de reacción de tipo fascista, basados en los irredentismos y tal, y la Segunda Guerra Mundial, ya la catástrofe suprema. Después de eso, Europa por fin parece que entra en la sensatez. Vamos a superar el Estado-Nación. Vamos a crear una cosa supraestatal que se va a llamar Unión Europea, que es algo más que un tratado de libre comercio. Es una cosa que tiende en el futuro a ser una especie de federación europea. Vamos a ir a eso. Parece algo muy sensato, parece que podía tener interés, pero primero hay reacciones contra ese proceso que ha creado además burocracias incontroladas, como en Bruselas, que se toman decisiones que hay muchas veces que no se sabe de dónde vienen esas cosas, ¿no? Y segundo, hay reacción por parte, pues por ejemplo, de las élites catalanas de no, seguimos en la idea del siglo XIX de crear un buen Estado-nación. ¿Cuáles son las características del Estado-Nación? Pues mire usted, unas fronteras, una moneda, un ejército, una bandera. Bandera ya la tienen y todas las que quieran, y más de una. Ejército, no hace falta ninguno porque vamos a intentar crear un ejército europeo. Fronteras, pero si las hemos abolido afortunadamente en una parte de Europa. Monedas, y también tenemos una moneda común, pero ¿qué necesidad tenemos de volver a la vieja idea de un espacio culturalmente cerrado y políticamente soberano? Cuando estábamos en la idea de eliminar o ir cediendo algunas de las principales potestades de los estados soberanos. Pero en esas estamos. Sí, y cabe añadir también que cómo se descubre la voluntad del pueblo. Claro. Y el recurso actual y moderno ha sido por vía de un referéndum. Y los referéndums que parecen tan sencillos descubrir el sí o el no, pero en preguntando precisamente sí o no, ya polarizas las sociedades. Y yo veniendo de un sistema parlamentario, pienso que es menos peligroso el sistema de decisión por un parlamento que por un referéndum. Especialmente si el referéndum no satisface a la élite, bueno, se busca otro referéndum y siguen enseguida, referéndum tras referéndum. Es otro problema. Así hay que tocar este instrumento que a mí me parece muy brutal y muy crudo, con mucha delicadeza. Lo que no hizo, por ejemplo, David Cameron cuando optó, sin pensar más,
en el referéndum escocés y después ganando eso en el referéndum sobre el Brexit. Pero yo diría que es un instrumento muy, muy crudo. Y muy engañoso, naturalmente, porque una pregunta, la realidad normalmente es mucho más compleja que esto o aquello. Sí. Normalmente debería haber varias opciones. Muy bien, pues yo creo que con esta invitación a la complejidad, a los matices, al debate público entre múltiples voces y no a la polarización del sí o no, podemos cerrar este encuentro. Muchísimas gracias, José Álvarez Junco, profesor John Elliott. Ha sido un placer coordinar esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.